Él juró que nunca la amó. Pero 5 años después, el CEO multimillonario descubrió que ella había estado ocultando la única verdad de la que él jamás podría marcharse. Él no había pretendido alzar la voz, pero cuando lo hizo, ésta rasgó la habitación como un cristal roto. No te amo. Nunca te amé. Las palabras parecieron resonar mucho después de que las dijo, rebotando en las paredes pulidas de su oficina en el ático y golpeando a Emma más fuerte de lo que cualquier golpe físico podría hacerlo. William Hunter se irguió alto e inflexible detrás de su escritorio, con su cabello rubio perfectamente peinado, sus ojos azul glacial más fríos de lo que ella jamás los había visto. Parecía en todo sentido el CEO intocable que el mundo admiraba, ambicioso, brillante, imparable. Pero en ese momento se sintió como un extraño con el rostro del hombre que ella amaba. El aliento de Emma se enredó en su garganta mientras lo miraba, incapaz de procesar la crueldad en su expresión. Habían peleado antes, pequeñas discusiones, malentendidos ocasionales, pero esto era diferente. Esto era algo final, algo destructivo. Su corazón latía dolorosamente mientras intentaba comprender qué había hecho mal, qué momento, qué palabra, qué paso en falso lo había empujado a decir algo tan devastador. Ella había trabajado hasta tarde, preparando la presentación que él necesitaba. Se había quedado a su lado durante cada agotador mes de expansión. Le había dado todo lo que tenía para dar. ¿Cómo podía desechar toda su relación como si no significara nada? Abrió la boca para hablar, pero su voz le falló. En su lugar, vio cómo William exhaló bruscamente, como si ella fuera un problema que finalmente había elegido eliminar. Se apartó de ella, con la mirada fija en el horizonte de la ciudad, más allá del cristal, negándose a encontrar sus ojos. El desprecio en su postura era inconfundible. Esto ya no funciona, añadió, pero esta vez su tono era frío y controlado, como si estuviera leyendo un guión. Sabías que no podía durar. Tú y yo nunca estuvimos destinados a nada serio. Nunca destinados a nada serio. Las palabras golpearon más fuerte que el impacto inicial. Ella parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas que se negaba a dejarle ver. No permitiría que él la viera colapsar. Él no después de todo. Sus rodillas temblaron, pero su orgullo la estabilizó lo suficiente como para dar un paso atrás. Quería preguntar si esta era otra de sus decisiones impulsivas, una de sus defensas cuando estaba abrumado. Quería preguntar si el estrés estaba nublando su juicio, si estaba arremetiendo debido a las negociaciones fallidas de ese día. Quería preguntar si realmente no sentía nada por ella después de todo este tiempo. Pero ella ya tenía su respuesta. Permanecía suspendida en el aire, afilada y despiadada. William finalmente se giró hacia ella, pero no había remordimiento en sus facciones. Simplemente parecía cansado. Molesto, como si terminar con ella fuera un inconveniente, no una tragedia. «Deberías irte», dijo, con voz firme, casi aburrida. «Esto es lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Lo mejor para quién?» Ciertamente no para ella. Su garganta se apretó dolorosamente. Se dio la vuelta sin decir otra palabra, temiendo que si se quedaba un segundo más, se rompería frente a él. Mantuvo la cabeza en alto mientras cruzaba la habitación, aunque cada paso se sentía como caminar a través de cemento. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras llegaba al ascensor. Presionó el botón con dedos temblorosos y entró en el momento en que las puertas se abrieron. No miró hacia atrás.
Si lo hacía, temía desmoronarse. Las puertas del ascensor se deslizaron, sellando la última imagen que tendría de él, un hombre al que había amado durante años, de pie como una piedra, con los brazos cruzados, el rostro sin emociones, sin ofrecer nada, ni explicación, ni disculpa, ni siquiera una despedida. En el momento en que salió al aire fresco de la noche, las lágrimas finalmente se derramaron, calientes e incontrolables. Se abrazó a sí misma, caminando tan rápido como sus piernas se lo permitían, tratando de huir del dolor que le subía por el pecho. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba alejarse del edificio, de los recuerdos, de la vida que había construido a su alrededor. Su teléfono zumbó una vez en su bolsillo. No miró. Sabía que no era él. Él no llamaría. Él no la perseguiría. Lo había dejado dolorosamente claro. Cuando llegó a su apartamento, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Se dejó caer al suelo junto a la puerta, abrazándose las rodillas al pecho, sus sollozos resonando en el espacio vacío. El mundo que había construido a su alrededor, se había derrumbado en cuestión de minutos. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y luego lloró más. Horas después, cuando el agotamiento finalmente la arrastró a un sueño inquieto, todavía escuchaba su voz resonando en su mente. No te amo. Nunca te amé. Ella todavía no lo sabía, pero la vida ya había comenzado a reescribir su futuro de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Porque 2 semanas después, sosteniendo una mano temblorosa sobre una prueba de embarazo positiva, se dio cuenta de la verdad que William pasaría los siguientes 5 años lamentando. Ella no se había ido sola. Las mañanas en el pequeño pueblo siempre eran tranquilas, bañadas en oro suave mientras el sol se levantaba sobre los tejados. Y para Emma, esas primeras horas se habían convertido en la parte más segura de su día. Después de dejar la ciudad atrás hace 5 años, había creado un mundo nuevo para sí misma, uno construido no a partir de la ambición o el desamor, sino de la necesidad, la resiliencia y el amor feroz de una madre que había comenzado de cero. Cuando llegó por primera vez a Brookside, un pueblo tranquilo escondido entre colinas y bosques viejos, llevaba poco más que una maleta, un corazón tembloroso y un secreto que la aterrorizaba tanto como la fortalecía. Estaba embarazada de gemelos, sola, y segura de que nadie de su pasado vendría a buscarla jamás. Los primeros meses habían sido brutales. Luchó contra las náuseas matutinas, trabajó a tiempo parcial en una panadería para ahorrar dinero y alquiló un pequeño estudio encima de una ferretería, porque era el único lugar que podía pagar. Se despertaba todos los días con los mismos pensamientos: miedo al futuro, dolor por el pasado y el pesar de saber que el padre de sus hijos por nacer creía que ella no significaba nada. Pero cada vez que ponía una mano sobre su vientre, sintiendo el más leve aleteo de vida, el coraje reemplazaba al miedo. Les susurraba promesas a los 2 pequeños corazones que crecían dentro de ella, diciéndoles que les daría todo lo que pudiera, incluso si tenía que hacerlo sola. Para cuando nacieron los gemelos, ya los había llamado Liam y Oliver. Llegaron al mundo con cabello rubio pálido tan fino como la seda y ojos tan inconfundiblemente azules que tuvo que apartar la mirada la primera vez que uno de ellos abrió su pequeña mirada. Se parecían a él, a William, y por un momento el recuerdo de su crueldad casi la aplastó. Pero cuando sostuvo a ambos niños contra su pecho, su calor la ancló.
Algo dentro de ella cambió. No eran un recordatorio de dolor. Eran la razón por la que podía sobrevivir a él. Criarlo sola estuvo lejos de ser fácil. Las noches se difuminaban en amaneceres, mientras los mecía durante fiebres, cólicos y pesadillas. Hacía trabajos ocasionales, a veces varios en el mismo día, apresurándose entre ellos con los gemelos atados en un cochecito doble. Aprendió a ser ingeniosa con el dinero y paciente con el agotamiento, y aunque tropezaba a menudo, la risa de los niños siempre la atrapaba antes de que pudiera caer demasiado. Crecieron rápido, demasiado rápido, pensaba a veces, pasando de ser pequeños bultos a curiosos y traviesos niños de 5 años que llenaban su tranquilo apartamento de caos, alegría e interminables preguntas. Ahora trabajaba en un pequeño estudio de diseño, donde su talento finalmente estaba siendo notado. El trabajo pagaba lo suficiente para mudarse a un modesto dúplex de 2 habitaciones, y los niños tenían cada uno sus propias camas pequeñas, decoradas con las mantas de superhéroes que ella compró de segunda mano. La despertaban todas las mañanas trepándole, preguntando si ya era sábado o si podían desayunar tortitas a pesar de que era martes. Emma se había convertido en una experta en trenzar el cabello de las niñas del edificio, remendar rodillas rasgadas en jeans e improvisar cuentos para dormir que hacían que sus hijos se durmieran riendo. Sin embargo, a pesar de la calidez de la vida que había construido, había momentos tranquilos y desprevenidos, en los que se preguntaba cómo las cosas podrían haber sido diferentes. A veces, cuando Liam inclinaba la barbilla en un ángulo decidido o Oliver se reía con una chispa familiar en sus ojos, ella veía a William en ellos tan vívidamente que casi le robaba el aliento. Ella no lo odiaba, ya no. Ella había superado eso, pero todavía recordaba la forma en que él la miró la noche en que le dijo que nunca la amó, la forma en que cerró cada ápice de ternura entre ellos, la forma en que la hizo sentir desechable, y recordaba el miedo, el desamor, el aislamiento. Ella nunca les dijo a los niños la verdad completa. Cuando preguntaban por su padre, ella siempre elegía respuestas amables, diciendo que vivía lejos y que algún día podrían conocerlo. Se negaba a dejar que la amargura moldeara su infancia. No merecían enojo, merecían posibilidades. Una tarde fresca de otoño, Emma llevó a los niños al parque después de la escuela. Los árboles brillaban con rojo y dorado, sus hojas caídas crujían bajo pequeñas zapatillas. Liam corrió delante persiguiendo una ardilla, mientras Oliver se aferraba a su mano y preguntaba por qué los pájaros no usaban suéteres. Ella rió, quitándole una hoja del cabello rubio, agradecida por los momentos simples que le recordaban que había hecho algo bien. Mientras veía a los niños jugar, sintió una oleada de orgullo. Había sobrevivido al desamor, la pobreza, el miedo y la soledad. Había criado a 2 niños pequeños hermosos, amables e inteligentes, cuyas sonrisas podían curar cualquier vieja herida. Ella había construido una vida sin el hombre que la abandonó, y ya no sentía esa punzada aguda de insuficiencia que él una vez había grabado en ella. Pero el destino, lo sabía, era impredecible. La vida tenía una forma de repetir sus lecciones, trayendo piezas sin resolver de vuelta a la superficie. Ella aún no sabía que su pasado ya la había encontrado, que en algún lugar a kilómetros de distancia, un hombre con los mismos ojos azules que los de su hijo acababa de enterarse de una verdad que sacudiría el suelo bajo ambas vidas,
y que todo lo que ella pensó que había sanado estaba a punto de regresar, no para romperla de nuevo, sino para confrontar la misma historia que creía que se había ido para siempre. 5 años habían convertido a William Hunter en un hombre casi irreconocible del ejecutivo arrogante y de lengua afilada que una vez fue. El éxito nunca lo había abandonado. Su empresa prosperó. Su reputación se disparó y su riqueza se multiplicó. Pero nada de eso se sintió como un logro. Todo sabía a ceniza. Asistía a reuniones, negociaba contratos, pronunciaba discursos, pero todo se sentía mecánico, como si se estuviera moviendo por la vida con las manos de otra persona. El fuego que una vez lo impulsó se había atenuado, y ninguna cantidad de logros podía encenderlo de nuevo. La gente susurraba que se había vuelto más frío desde la ruptura, que nadie entendió por completo, que algo en él se había endurecido de una manera que ni siquiera la ambición podía explicar. Pero nadie sabía la verdad. Ni siquiera él sabía toda la verdad, todavía. Sucedió una tarde tranquila, cuando se quedó hasta tarde en la oficina, evitando el vacío de su ático. Su asistente se había ido horas antes, y el edificio estaba casi en silencio, salvo por el zumbido de la ciudad fuera de las paredes de cristal. Había estado revisando carpetas archivadas cuando tropezó con un archivo digital etiquetado con un nombre que había intentado olvidar: Emma Brooks. La conmoción de ver su nombre lo golpeó tan fuerte que se quedó paralizado con la mano todavía flotando sobre el ratón. No debió haberlo abierto, se dijo a sí mismo, pero sus dedos hicieron clic antes de que pudiera detenerlos. La pantalla se llenó de mensajes antiguos, algunos cortos y prácticos, otros cálidos y repletos de recuerdos, su risa escrita en palabras, su aliento durante meses estresantes, sus sueños para su futuro, el que él destrozó en un momento de ira que todavía no podía racionalizar. Se desplazó por mensajes que apenas recordaba haber escrito y otros que nunca mereció recibir. Cada línea tensaba algo dentro de su pecho hasta que la presión se volvió casi insoportable. Recordó la pelea, el filo de su frustración, el miedo al compromiso que nunca se admitió a sí mismo, la forma en que arremetió contra la única persona que realmente le importaba. Se había convencido de que terminar las cosas era más fácil que ser vulnerable, más fácil que dejarla ver lo profundamente que sentía por ella. Así que había convertido su miedo en un arma. Lo había convertido en crueldad. Y ella había aceptado cada golpe con más dignidad de la que él merecía. Mientras leía sus mensajes, se dio cuenta de que ya no podía mentirse a sí mismo. No había terminado las cosas porque no la amaba. Las había terminado porque la amaba demasiado, y la posibilidad de perderla en el futuro lo aterrorizaba más que nada. Pero al alejarla, había creado exactamente la pérdida que temía. Su corazón golpeó dolorosamente contra sus costillas, mientras la verdad se asentaba sobre él como un peso. Había destruido la mejor parte de su vida. Cerró la computadora portátil abruptamente, pero los recuerdos no se desvanecieron. El sueño se negó a llegar esa noche. Tampoco la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, herido, traicionado, confundido. La expresión que tenía cuando le dijo que nunca la amó lo atormentaba. Lo había hecho hace 5 años y todavía lo atormentaba. Días después, se encontró en la sala de estar de su hermana Catherine, caminando de un lado a otro mientras ella lo observaba con tranquila preocupación. Catherine siempre había sido su brújula moral,
la única persona que veía a través de la superficie pulida que él presentaba al mundo. Cuando finalmente confesó la culpa que había enterrado durante años, ella escuchó sin interrumpir, dejándolo desentrañar la verdad pieza por pieza. Cuando terminó, ella suspiró suavemente. «Will, tienes que encontrarla», dijo suavemente, aunque su voz tenía una firmeza que lo hizo detenerse. «No porque esperes perdón. Puede que nunca lo obtengas, pero le debes una disculpa que debiste haber dado hace años, y te debes a ti mismo la oportunidad de arreglar las cosas, incluso si ella no te quiere de vuelta». «Ni siquiera sé dónde está», admitió, frotándose la palma de la mano por la cara. «Desapareció, completamente». Catherine lo estudió por un largo momento, luego habló con tranquila certeza. «Entonces empieza a buscar». Él dudó. No quería perturbar la vida de Emma, no quería reabrir sus heridas, pero la idea de vivir el resto de su vida sin intentarlo, sin saber, se sentía insoportable. Y así contrató a un investigador privado con instrucciones estrictas, sin presión, sin contacto, sin invasión de la privacidad. Solo información. Solo lo suficiente para encontrarla y pedir una conversación. Le tomó 2 semanas, durante las cuales apenas durmió y a menudo se encontraba mirando la ciudad desde la ventana de su oficina, preguntándose si merecía siquiera la oportunidad de hablar con ella. Luego, una mañana, su investigador colocó una carpeta en su escritorio. William la miró fijamente durante varios minutos antes de que finalmente la abriera. La primera página contenía una fotografía. Era una simple instantánea tomada a la luz del día. El tipo capturado accidentalmente en lugar de posado. Pero en el momento en que la vio, el suelo se movió bajo él. Emma estaba en el estacionamiento de un supermercado, vistiendo jeans y un suéter suave, su cabello castaño recogido en una cola de caballo suelta. Se veía mayor, más fuerte, más arraigada que antes, pero seguía siendo inconfundiblemente Emma, la mujer cuya risa una vez iluminó habitaciones enteras. Pero no fue solo Emma lo que le robó el aliento. 2 niños estaban a su lado, cada uno sosteniendo una de sus manos. 2 niños pequeños con cabello rubio tan pálido que brillaba bajo el sol y ojos tan intensamente azules que incluso desde la distancia pudo reconocer la forma, el color, la profundidad. Sus rasgos, su sangre, sus hijos. La fotografía se le resbaló de los dedos cuando la conmoción lo golpeó tan fuertemente que tuvo que agarrar el borde de su escritorio para mantenerse en pie. Su pulso rugió en sus oídos. Sus pulmones se tensaron. Miró la imagen de nuevo, incapaz de parpadear. Gemelos. 5 años. Nacidos meses después de que ella se fuera. Sus hijos. Un sonido crudo y ahogado se le escapó, algo entre un jadeo y una súplica rota. Cada muro que había construido alrededor de su corazón se hizo añicos. Culpa, arrepentimiento, anhelo, dolor e incredulidad abrumadora lo golpearon todo a la vez. No solo había perdido a Emma, había perdido 5 años de paternidad, 5 años de primeras palabras, primeros pasos, primeros cumpleaños. 5 años de amar a 2 niños que nunca supo que existían. Su voz se quebró mientras susurraba la verdad que lo cambió todo. «Oh Dios, ¿qué he hecho?» No sabía cómo enfrentaría a Emma. No sabía si ella alguna vez lo dejaría acercarse a ella de nuevo. No sabía qué diría ella cuando se diera cuenta de que él finalmente había aprendido la verdad. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Nada le impediría intentar arreglar las cosas.
ni el tiempo, ni la culpa, ni siquiera su ira, porque por primera vez en años, finalmente entendió lo que importaba, y no iba a huir de eso nunca más. Emma siempre había amado las mañanas de sábado en los pueblos pequeños, cuando las familias llenaban el parque y los niños se perseguían entre los viejos robles. Pero esa mañana en particular, su mundo cambió mucho antes de que ella se diera cuenta. Ella había llevado a Liam y Oliver a alimentar a los patos después del desayuno, una tradición que adoraban, y los niños ya corrían hacia el estanque con sus pequeñas bolsas de papel de migas de pan bien agarradas. Ella los siguió con una sonrisa, su cabello recogido en una cola de caballo suelta, su chaqueta desabrochada por la suave brisa. Por un tiempo, todo se sintió perfectamente normal. El sol brillaba en el agua, los niños reían mientras los patos se acercaban a ellos, y Emma sintió que un poco de su estrés se desvanecía. Al principio no lo notó. Él estaba lejos, medio escondido por los árboles, con la mirada fija en ella como si no estuviera del todo convencido de que ella fuera real. William había llegado antes de lo que pretendía, porque algo en él se negó a esperar más. La fotografía de Emma y los niños se había repetido en su mente una y otra vez, y apenas había dormido desde que la vio. Se dijo a sí mismo que se acercaría a ella con cuidado, con delicadeza, sin querer asustarla ni causar una escena. Pero en el momento en que la vio en persona, la vio reír, la vio viva y a salvo. Cada intención que tenía se desmoronó en emoción pura. Se quedó paralizado durante varios segundos, bebiendo la visión de ella. 5 años la habían cambiado, pero no de las maneras que él temía. Se comportaba de manera diferente, más fuerte, más estable, y la suavidad en sus ojos estaba teñida de una madurez que se dio cuenta de que debía haber ganado con dificultad. Ella era más hermosa ahora de lo que él recordaba, no por la apariencia, sino porque irradiaba algo que él había perdido hacía mucho tiempo: paz. Luego vio a los niños, sus hijos. Estaban de puntillas junto al estanque, arrojando migas con pequeños gestos orgullosos, su cabello rubio atrapando la luz del sol como hebras de oro. Sus brillantes ojos azules se iluminaban cada vez que un pato se acercaba, y sus risas resonaban en el agua. La visión lo golpeó tan bruscamente que su respiración se detuvo. No tenía recuerdos de ellos a esta edad, ni primeras palabras, ni primeros pasos, ni noches consolándolos, ni cumpleaños, ni manos pequeñas agarrando su dedo. Se lo había perdido todo, y sabía que la culpa era enteramente suya. No recordaba caminar hacia ellos. Su cuerpo se movía por sí solo, atraído hacia ellos por una fuerza más fuerte que la razón. Cuanto más se acercaba, más le latía el corazón. No con miedo, sino con una esperanza desesperada y dolorosa. Emma finalmente notó pasos detrás de ella y se giró, esperando quizás a otro padre o a alguien que pasaba. En su lugar, su mirada colisionó con la suya, y por un breve segundo el tiempo pareció romperse a su alrededor. Todo su cuerpo se paralizó. El aliento se le atascó en la garganta como si la hubieran golpeado. Lo miró, con los ojos muy abiertos, su expresión parpadeando entre la incredulidad y el pavor. La bolsa de papel de migas se le resbaló de los dedos y aterrizó suavemente en la hierba. William se detuvo a varios metros de distancia, temeroso de acercarse sin su permiso. Parecía que podría huir. Parecía que podría colapsar. Sintió que sus propias rodillas flaqueaban. Su voz salió tensa, áspera,
temblando en los bordes. «Emma». Ella no respondió. No podía. Su corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba nada más. Durante 5 años había imaginado lo que haría si lo volviera a ver. Gritar, llorar, darse la vuelta, arrojar algo. Tal vez todas esas cosas, pero ahora que él estaba frente a ella, carne y hueso y abrumadoramente familiar, cada reacción practicada se disolvió en entumecimiento. Liam tiró de su manga, confundido por su quietud. «¿Mamá? ¿Quién es ese hombre?» El aliento de William se atascó. La palabra «hombre» lo hirió más profundamente de lo que ella podría haber sabido. Tragó saliva con fuerza. Sus ojos se dirigieron a los niños por primera vez a una distancia tan cercana. Sus caras eran inconfundibles. No había lugar para la negación. Sus propios rasgos le devolvían la mirada a través de expresiones demasiado pequeñas y curiosas. Miró a Emma de nuevo, y el dolor en sus ojos ya no era sutil. Era crudo, pesado, casi suplicante. ¿Son ellos? Se detuvo, tragó. Lo intentó de nuevo con una voz más suave. ¿Son míos? Emma cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Quería gritar, correr, proteger a sus hijos de un pasado que una vez la había destrozado, pero también sabía que no podía mentir. Abrió los ojos, se encontró con su mirada y forzó la verdad. Su voz apenas un susurro. «Sí». La palabra lo golpeó como un impacto físico. Su rostro se arrugó por un momento antes de que lograra estabilizarse. No intentó acercarse. No se atrevió a extender la mano hacia ellos. Simplemente se quedó allí, respirando como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado pesado para sostenerlo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, pero la pregunta era una acusación. Era desamor, arrepentimiento, incredulidad y anhelo ligados en un solo hilo frágil. Emma sintió que la ira se agitaba bajo sus costillas, aguda y antigua. «Porque me dijiste que nunca me amaste», dijo en voz baja, cada sílaba teñida del recuerdo de una herida que nunca había sanado por completo. «Dejaste muy claro que no había lugar para mí en tu vida». Él se encogió visiblemente, como si sus palabras reabrieran la herida que se había infligido a sí mismo años atrás. Sus hombros se desplomaron, y por un momento no parecía en absoluto el CEO seguro de sí mismo que el mundo conocía. Parecía un hombre de pie en las ruinas de sus propias elecciones. Los niños los observaban en silencio ahora, sintiendo algo pesado entre los adultos. Liam, siempre el valiente, dio un pequeño paso adelante y preguntó: «Mamá, ¿estás bien?». Su corazón se encogió. Forzó una sonrisa para sus hijos y asintió, cepillando suavemente el cabello de Liam hacia atrás. «Sí, cariño, todo está bien». Aunque nada se sentía bien. Todavía no. La voz de William tembló cuando volvió a hablar. «Emma, por favor, ¿podemos hablar?». Ella dudó, dividida entre el instinto de proteger a sus hijos y el conocimiento de que huir no borraría la verdad. Él era su padre. No iba a desaparecer esta vez, no después de encontrarlos, no después de saber lo que perdió. Finalmente asintió, una vez, con cautela. «Después de que terminemos aquí, te veré en los bancos». Él exhaló temblorosamente en lo que sonó a alivio y retrocedió para darle espacio. Emma se volvió hacia los niños, ayudándolos a recoger las últimas migas, mientras su pulso se aceleraba incontrolablemente. William los observaba desde la distancia, con las manos temblorosas a los costados, como si temiera que si parpadeaba, pudieran desaparecer.
La vida que había tirado por la borda estaba justo frente a él. Y por primera vez en 5 años, sintió algo que no había sentido desde el día en que ella salió por su puerta. Esperanza, una esperanza dolorosa, frágil y aterradora. Emma eligió el banco más alejado de la multitud, esperando que el silencio la ayudara a calmar la enredada tormenta de emociones dentro de ella. Pero la calma era imposible cuando cada respiración se sentía demasiado pesada y cada latido demasiado fuerte. Liam y Oliver corrieron delante para subir a la estructura de madera cercana, dejándole unos preciosos momentos antes de que William se acercara. Observó a sus hijos jugar, sus cabezas rubias moviéndose como destellos de luz solar, y se recordó a sí misma que su primera responsabilidad era para ellos, no para su miedo, no para sus viejas heridas, y ciertamente no para el hombre que caminaba hacia ella con una mezcla de pavor, anhelo y arrepentimiento grabados en cada paso. William se detuvo a varios metros de distancia, dándole espacio, como si temiera asustarla. No se parecía en nada al CEO intocable que el mundo adoraba. Su rostro estaba pálido, sus manos inestables, y sus ojos, esos mismos ojos azules que habían heredado sus hijos, contenían un dolor que le apretó el pecho inesperadamente. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, cruda, despojada de toda la brusquedad que ella recordaba. «Gracias por quedarte». Ella contuvo la respiración, contando hasta 3 antes de responder. «Me quedé porque nuestros hijos merecen respuestas. Nada más». Las palabras eran firmes, pero por dentro ella se sentía mucho menos estable. Él asintió lentamente, aceptando la distancia que ella interponía entre ellos. «Entiendo», dudó, buscando palabras que no sonaran ensayadas o egoístas. «Emma, yo no lo sabía. Te juro que no sabía nada de ellos». Ella lo miró bruscamente. «¿Y si lo hubieras sabido? ¿Qué habrías hecho? ¿Me habrías dicho que no me amabas de nuevo? ¿Me habrías ordenado salir de tu vida?» Su voz tembló a pesar de su esfuerzo por estabilizarla, y él se encogió como si ella lo hubiera golpeado físicamente. «No», susurró. «Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes». «Diferentes», ella repitió con amargura. «¿Cómo? ¿Habrías decidido de repente que me amabas?» Él cerró los ojos. La culpa se espesaba a su alrededor. «Emma, nunca debí haber dicho lo que dije. Lo supe en el momento en que las palabras salieron de mi boca, pero para entonces ya te habías ido. Fui un cobarde, aterrorizado de perderte, así que te empujé lejos antes de que pudieras dejarme primero. No excusa nada, lo sé, pero necesito que escuches la verdad». Ella lo miró, atónita por la admisión. Había imaginado esta conversación 1000 veces, pero ninguna de las versiones en su mente incluía que él confesara miedo en lugar de indiferencia. Su corazón se retorció dolorosamente, tanto aliviado como furioso. «No puedes reescribir el pasado», dijo en voz baja. «No puedes aparecer 5 años después y esperar que yo entienda». «No espero nada», dijo rápidamente. «Vine aquí a pedir una oportunidad de arreglar las cosas. No contigo, si no quieres eso, pero con ellos». Su mirada se dirigió hacia Liam y Oliver, que ahora reían en el tobogán. El sonido hizo que algo dentro de él temblara. «Quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas. Quiero ser su padre, incluso si les lleva años aceptarme». Emma siguió su mirada. Los niños ignoraban felizmente el huracán que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Ella sabía que este momento era inevitable. Se había prometido a sí misma
que si el día llegaba, no se interpondría entre sus hijos y la verdad. Pero querer hacer lo correcto no eliminaba su miedo. «No sé si están listos», dijo, su voz debilitándose. «Son tan pequeños, y esto es mucho». «Me moveré lentamente», dijo de inmediato. «Como creas que es mejor. Seguiré tu ejemplo». Ella parpadeó, sorprendida por lo gentil que era, lo inusualmente paciente. Era la primera vez que lo veía sin su orgullo, interponiéndose como una armadura entre ellos. Parecía un hombre que ya había sido castigado por la vida mucho más de lo que ella podría castigarlo. «¿Por qué me buscaste?», preguntó de repente, incapaz de contener la pregunta. «Dijiste que no me amabas. Me echaste de tu vida». Él sostuvo su mirada por un momento largo y pesado. «Porque he pasado 5 años lamentando el peor error de mi vida», dijo en voz baja. «Y cuando volví a ver tu nombre, cuando recordé todo lo que perdí, algo dentro de mí se rompió. Tenía que saber si estabas bien. Y luego vi a los niños». Su voz se quebró. «Emma, se parecen exactamente a mí. No podía respirar cuando me di cuenta». Su garganta se apretó dolorosamente. Ella lo había imaginado enojado o despectivo si alguna vez se enteraba de la verdad. Pero no esto. Esta rotura, este dolor, esta necesidad abrumadora de ser parte de las vidas que se había perdido. Ella miró hacia otro lado, mirando al suelo, insegura de cómo manejar la vulnerabilidad proveniente de un hombre que una vez actuó como si no tuviera ninguna. «William, no sé si puedo confiar en ti», susurró. «Me lastimaste de maneras que nunca entenderás». «Lo sé», dijo suavemente, «y pasaré el resto de mi vida demostrando que no te lastimaré de nuevo». Un largo silencio se extendió entre ellos, lleno solo del lejano parloteo de las familias y el susurro de las hojas. Emma trató de calmar los latidos de su corazón, pero las emociones estaban demasiado enredadas. Ira, anhelo, miedo, esperanza, resentimiento y algo más que no quería nombrar. Finalmente, exhaló temblorosamente y se encontró con sus ojos de nuevo. «Puedes empezar por estar allí para ellos», dijo. «No para mí, para ellos». Sus hombros se relajaron, como si ella le hubiera entregado una cuerda salvavidas que él no merecía. «Lo haré», prometió, su voz firme por primera vez. «Lo que sea necesario, cuando tú lo permitas». Como si sintieran a su padre por primera vez, Oliver corrió y tiró de la manga de Emma. «Mamá, ¿puede ese hombre jugar con nosotros?», preguntó, señalando a William con inocente curiosidad. Emma se congeló. William también. Ella miró a su hijo, luego al hombre que había destrozado su corazón, y ahora estaba ante ella, con una esperanza apenas oculta. Su voz salió tranquila, temblorosa, pero también resuelta. «Adelante», dijo en voz baja. «Puedes jugar con ellos». El aliento de William se atascó. Se agachó con cuidado, sin querer abrumar a los niños, y ofreció una pequeña y cálida sonrisa. «Hola, soy William». Oliver sonrió. «¿Quieres una carrera?». Y así, el primer hilo frágil de conexión se formó entre padre e hijos. Emma los vio correr por la hierba, su corazón dividido en 2 direcciones, una parte aterrorizada, la otra silenciosa y dolorosamente esperanzada. Este era el comienzo, no el perdón, no la curación. Todavía no. Pero algo real, algo nuevo. Emma no esperaba que sucediera tan rápido, pero en una semana la rutina de sus vidas comenzó a cambiar de maneras que no podía detener
ni comprender por completo. Cada tarde, después de la escuela y después de su trabajo en el estudio de diseño, William aparecía en el parque o fuera de su dúplex, siempre a tiempo, siempre paciente, siempre cuidadoso de no cruzar ningún límite que ella hubiera establecido. Nunca insistió en entrar, nunca presionó para tener largas conversaciones, nunca exigió explicaciones o afecto. En su lugar, se centró por completo en Liam y Oliver, como si cada segundo con ellos fuera algo precioso que estaba aterrorizado de perder. Al principio, los niños se acercaron a él con cautelosa curiosidad, inseguros de qué papel se suponía que debía llenar este extraño en su pequeño mundo. Pero los niños tienen una forma de sentir la sinceridad más fácilmente que los adultos, y William rebosaba de ella. Aparecía con balones de fútbol, juegos de crayones, aviones de papel que aprendió a doblar con tutoriales en línea, y la voluntad de mancharse de hierba sus camisas caras, sin dudarlo. Cuando Liam le pidió que ayudara a construir un fuerte con palos y ramas caídas, se dejó caer al suelo sin un momento de vacilación. Cuando Oliver se raspó la rodilla, William se arrodilló a su lado y susurró suaves palabras de aliento mientras Emma limpiaba la herida, su voz más suave de lo que ella jamás la recordaba. Nunca dejaba de sorprenderla lo completamente que se transformaba con los niños. Ella había conocido al William que dominaba las salas de juntas, que hablaba bruscamente y rara vez se disculpaba, que ocultaba sus inseguridades detrás del éxito y la fría precisión. Pero el hombre que observaba ahora era diferente. Se reía sin reservas cuando Liam lo placaba durante la mancha. Dejó que Oliver se subiera a sus hombros, a pesar de que los zapatos de los niños dejaban tierra en su chaqueta. Escuchaba atentamente cada monólogo incoherente sobre ranas, superhéroes o la misteriosa desaparición de un bocadillo del armario. Había algo casi desgarrador en lo naturalmente que le sentaba la paternidad, algo que ella no había esperado y no sabía cómo manejar. Una tarde, mientras los niños corrían el uno contra el otro hacia el patio de recreo, Emma se quedó de brazos cruzados, observando a William empujar los columpios con una sonrisa tirando de sus labios. Parecía perdido en el momento, como si nada más en el mundo importara. Cuando levantó la mirada y se encontró con la de ella, la sonrisa se suavizó en algo más profundo, algo agradecido, tentativo y demasiado vulnerable. Ella desvió la mirada rápidamente, sacudida por la calidez que amenazaba con traspasar su guardia. Más tarde esa noche, después de que los niños estuvieran abrochados en sus asientos de coche y se estuvieran quedando dormidos, William se quedó junto a la puerta de su coche, inseguro de si se le permitía hablar. Ella lo miró con cautela, y él lo tomó como permiso para intentarlo. «Gracias por hoy», dijo en voz baja, «y por ayer, y por el día anterior». Ella se encogió de hombros, tratando de mantener su voz neutral. «Necesitan estabilidad. Si vas a estar en sus vidas, tienes que ser consistente». «Lo seré», prometió. «No tengo intención de desaparecer de nuevo». «No desapareciste», corrigió ella bruscamente. «Te marchaste». Él bajó la mirada, la culpa parpadeando en sus facciones. «Lo sé, y no cometeré ese error de nuevo». Su sinceridad la inquietó. Ella no sabía cómo navegar esta versión de él, la que admitía haber actuado mal. Se disculpaba sin ponerse a la defensiva, y la miraba como si llevara 5 años de arrepentimiento sobre sus hombros. Ella no confiaba en él. Todavía no. Tal vez nunca por completo.
pero algo dentro de ella reconoció que él estaba intentándolo. Durante las semanas siguientes, vio el esfuerzo en cada pequeño gesto. Ajustó su horario de trabajo sin dudarlo, cancelando reuniones o reorganizando llamadas para no perderse una tarde con los niños. Aprendió sus comidas favoritas, sus dibujos animados favoritos, la forma en que Liam odiaba los ruidos fuertes y Oliver odiaba la oscuridad, el tono exacto de azul que los hacía sonreír a ambos, y el hecho de que necesitaban cuentos antes de dormir para conciliar el sueño en paz. A veces, se quedaba lo suficiente como para leerles, de pie torpemente en el umbral, mientras Emma monitoreaba cada palabra, cada tono. Nunca se excedió. Nunca asumió. Simplemente leía, su voz sorprendentemente suave, su expresión ablandándose mientras los niños escuchaban con atención, absorta. Una vez, después de que terminó de leer, Oliver extendió la mano para agarrar la suya mientras se quedaba dormido. William se quedó paralizado como si temiera que moverse rompiera el momento. Cuando finalmente miró a Emma, sus ojos brillaron con una emoción que no pudo ocultar. Ella sintió que su garganta se tensaba, pero no dijo nada. No sabía cómo. Había noches, después de que él se iba, en que Emma se sentaba en el silencio de su sala de estar, mirando la puerta cerrada y tratando de organizar sus pensamientos. Se recordaba a sí misma el dolor que él causó, la crueldad de sus palabras, el abandono que la obligó a criar a sus hijos sola. Pero cada vez que volvía a reproducir esos recuerdos, chocaban con nuevas imágenes, la forma en que sostenía la mano de Oliver, la suave paciencia que le ofrecía a Liam cuando luchaba con sus deberes, las risas que compartían mientras se perseguían por el parque. Sus emociones se convirtieron en un nudo enredado que no podía desatar. Una tarde particularmente fría, él llegó tarde, solo por unos minutos, pero ella notó el pánico escrito en su rostro mientras se apresuraba hacia ellos. Antes de que ella pudiera preguntar, él dijo: «Lo siento, el tráfico estaba mal, pero debía haber salido antes. No quería que pensaran que no vendría». La súplica en su voz rompió algo dentro de ella. Nunca antes lo había oído sonar asustado, ni siquiera durante acuerdos de alta presión o momentos de crisis. Sin embargo, ahora, enfrentado a la posibilidad de decepcionar a dos niños pequeños, parecía completamente deshecho. «No lo habrían hecho», dijo ella en voz baja antes de que pudiera detenerse. «Pero, gracias por preocuparte». Él exhaló lentamente. El alivio inundó su expresión. «Me preocupo más de lo que sabes», murmuró. Ella desvió la mirada rápidamente, incapaz de soportar el peso de sus palabras. A medida que el otoño se extendía hasta el invierno, Emma se encontró en una encrucijada que no esperaba. Vio a los niños apegarse más a él cada día. Vio a William cambiar, no superficialmente, sino fundamentalmente. Y vio cómo sus propios muros comenzaban a moverse, no a desmoronarse, sino a moverse muy ligeramente, como si hicieran un espacio tentativo para la posibilidad que había jurado que ya no quería. Una tarde nevada, después de que William ayudó a los niños a construir un muñeco de nieve torcido en el jardín, Emma lo observó desde la ventana. Algo en la visión, su risa, la forma en que quitaba la nieve del cabello de Oliver, la forma en que Liam se aferraba a su pierna, envió un extraño dolor a través de su pecho. No era ira, no era miedo, algo más cálido y mucho más peligroso. Se susurró a sí misma: «No hagas esto,
No te enamores de nuevo. Pero en el fondo ya sabía la verdad. Ya no era el hombre que le dijo que nunca la amó. Era alguien dolorosa e implacablemente tratando de enmendarse. Y ella no sabía cuánto tiempo más podría ignorar la parte de su corazón que todavía recordaba cómo amarlo de vuelta. La primera señal de que algo andaba mal llegó en forma de silencio. Un silencio antinatural y pesado que se posó sobre el patio de la escuela cuando Emma llegó a recoger a Liam y Oliver de su programa de naturaleza después de clases. Por lo general, podía escuchar la risa de los niños mucho antes de llegar al edificio. Pero esa tarde, el aire se sentía inquietantemente quieto. Una maestra pasó corriendo junto a ella sin mirarla a los ojos, agarrando un teléfono con manos temblorosas, y el estómago de Emma se hundió antes de que su mente pudiera formular la pregunta. Caminó más rápido, luego corrió, su pulso latiendo salvajemente, mientras sus instintos gritaban que algo terrible había sucedido. Cuando llegó al pequeño claro donde los niños generalmente se reunían, vio a varios maestros hablando frenéticamente por radios. Algunos niños estaban llorando. Su aliento se detuvo en su garganta. La señora Taylor, la instructora principal, se volvió hacia ella con el rostro pálido y la voz temblorosa. Emma, hemos estado tratando de localizarte. Hubo un incidente. Una tormenta se acercó más rápido de lo esperado, y durante la caminata 2 niños se separaron del grupo. Ella dudó, con los ojos húmedos por el miedo. Son Liam y Oliver. El mundo se inclinó violentamente. Las rodillas de Emma casi cedieron, y tuvo que agarrarse a una barandilla cercana para mantenerse en pie. Su voz se quebró, apenas reconocible. No, eso no es posible. Ellos son cuidadosos. Escuchan. Oliver siempre sostiene la mano de su hermano. ¿Cómo pudo pasar esto? Alertamos a los guardaparques, dijo la señora Taylor rápidamente. La búsqueda está comenzando ahora. Pero Emma no escuchó el resto. Algo dentro de ella se enderezó, impulsado por el terror puro, y corrió hacia la entrada del bosque sin plan, sin sentido de dirección. Nada más que el instinto primario de una madre que busca a sus hijos. Ella no sintió el frío, las ramitas cortándole los tobillos o las ramas azotándole la cara. El pánico se aferró a su pecho, aplastando cada respiración. Imágenes de Liam temblando en la oscuridad, u Oliver llamando su nombre sin respuesta llenaron su mente hasta que su visión se nubló. Gritó sus nombres en los árboles, su voz quebrándose una y otra vez. No le importaba quién la escuchara o lo desesperada que sonara. Cada segundo que no podía ver a sus hijos se sentía como un segundo robado de su vida. No supo cuánto tiempo había pasado cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella. Se dio la vuelta, lista para gritarle a quien intentara detenerla, pero luego sus ojos se encontraron con los de él. William, sin aliento, con los ojos desorbitados, aterrorizado. ¡Emma!, jadeó, corriendo hacia ella tan rápido que casi tropieza. «¡Me llamaron! ¿Dónde están?» Sus labios temblaron, todo su cuerpo temblaba. «Están perdidos», se ahogó, su voz resquebrajándose bajo el peso de la palabra. «William, están en algún lugar ahí fuera. No puedo encontrarlos. No puedo». Ella no terminó porque él la atrajo a sus brazos por medio segundo, lo justo para estabilizarla antes de que él le acariciara el rostro con manos temblorosas. «Los encontraremos», dijo, su voz feroz con determinación. «Te lo juro, Emma, los encontraremos». Y luego se fue, corriendo hacia los árboles con una velocidad que ella nunca había visto en él.
Ella lo siguió, y por primera vez desde que lo conoció, no tuvo miedo de confiar en él. Lo necesitaba. Sus hijos lo necesitaban. Él gritó sus nombres con una fuerza que resonó en el bosque. Su voz ronca pero inflexible. Atravesó arbustos, trepó por rocas, se deslizó por laderas embarradas y siguió adelante. 2 veces se cayó, raspándose las palmas de las manos, pero no disminuyó la velocidad. El miedo que transformaba su expresión era más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida, porque perderlos, incluso por un momento, era un dolor que no estaba preparado para sobrevivir. El bosque se oscureció a medida que las nubes se espesaban sobre ellos. Emma tropezó con una raíz y cayó con fuerza, el aliento fuera de sus pulmones. Pero antes de que pudiera levantarse, William estaba arrodillado frente a ella. Sus manos temblaban mientras la ayudaba a ponerse de pie. «No pares», susurró ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Por favor, no pares». «No lo haré», dijo él. Y ella le creyó. Minutos, o tal vez horas, pasaron. Emma apenas podía respirar. Le ardían las piernas. Su garganta estaba en carne viva de tanto gritar. El pánico se acumuló hasta que sintió que podría colapsar de nuevo. Acababa de abrir la boca para llamar el nombre de Liam una vez más, cuando un sonido débil flotó a través de los árboles. Un pequeño llanto. William se congeló. Su cabeza se giró hacia la izquierda. «¿Escuchaste eso?» El corazón de Emma se detuvo. «Sí, William, creo que sí». Ambos corrieron hacia el sonido. Las ramas los golpearon, pero nada importaba, excepto moverse más rápido. El llanto llegó de nuevo, más fuerte esta vez, inconfundiblemente el de Oliver. Emma casi solloza de alivio. Cuando atravesaron un último grupo de arbustos, los vieron. Los gemelos estaban acurrucados juntos al borde de un arroyo poco profundo, sus ropas empapadas, barro cubriendo sus caras, pero vivos. Liam tenía un brazo envuelto firmemente alrededor de su hermano, protegiéndolo con la valentía que Emma siempre había admirado en él. Oliver lloraba suavemente en la camisa de su hermano. Emma dejó escapar un sonido roto y tembloroso y corrió hacia ellos. Cayó de rodillas, atrayendo a ambos niños a sus brazos, besando sus rostros mojados, susurrando entre sollozos que los amaba, que todo estaba bien ahora, que ella estaba allí. William los alcanzó segundos después, colapsando a su lado con lágrimas corriendo abiertamente por su rostro. Él los abrazó a los 3, incapaz de contener el abrumador alivio. Presionó su frente contra el cabello de Liam, su voz quebrándose por la emoción que no se molestó en ocultar. «Los tengo. Están a salvo. Están a salvo. Lo prometo. Estoy aquí. Estoy aquí». Oliver hipó entre sus lágrimas. «Papi», susurró, la palabra temblorosa, incierta. William se congeló como si le hubiera caído un rayo. Emma levantó la cabeza, atónita. Liam se echó un poco hacia atrás y lo miró con grandes ojos azules. «¿Viniste?», dijo en voz baja. «¿Nos encontraste?». La simplicidad de la declaración rompió algo dentro de William tan completamente que no pudo hablar durante varios segundos. Cuando finalmente lo hizo, su voz no fue más que un aliento. «Siempre vendré por ustedes. Siempre». Los niños se aferraron a él, y él los sostuvo como si temiera que fueran a desaparecer de nuevo. Emma observó a través de las lágrimas, su corazón retorcido con 1000 emociones. Miedo, alivio, gratitud y algo más profundo que aún no quería nombrar. Cuando el equipo de búsqueda finalmente los alcanzó,
encontraron a una familia ya aferrada el uno al otro, conmocionada, pero completa. Emma se puso de pie, con las piernas débiles, y miró a William. Él le devolvió la mirada con una expresión que nunca antes había visto: devoción pura, miedo desesperado y amor tan profundo que la aterrorizó. «Lo salvaste», dijo, su voz temblorosa. Él negó lentamente con la cabeza. «No, lo salvamos». Y en ese momento ella entendió algo que había estado tratando de negar durante semanas. Ella no estaba mirando al hombre que le había roto el corazón hacía 5 años. Estaba mirando al hombre que acababa de correr a través de una tormenta para salvar a sus hijos. Un hombre que quemaría el mundo antes de permitir que les pasara algo. Un hombre en el que quizás algún día podría volver a confiar, tal vez incluso volver a amar. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era susurrar «Gracias», y permitirse el frágil consuelo de saber que ya no estaba sola. En los días que siguieron al rescate, el mundo alrededor de Emma pareció moverse en colores más suaves, como si el universo mismo hubiera exhalado después de contener la respiración durante demasiado tiempo. El terror de perder a Liam y Oliver todavía persistía en su mente como un moretón, oscuro y doloroso al tocarlo, pero cada vez que veía a los niños reír o dormir en paz, o correr a los brazos de William a la menor oportunidad, algo cálido y sanador surgía a la superficie. Ella trató de luchar contra ello, trató de aferrarse al recuerdo de su rechazo, la brusquedad de sus palabras, los años de soledad, pero esos recuerdos se sentían extrañamente distantes ahora, eclipsados por el hombre que se había lanzado al bosque sin dudarlo, que había gritado los nombres de sus hijos hasta que su voz se quebró, que los había abrazado con una devoción temblorosa que ella no podía negar. Después de la terrible experiencia, William no presionó por nada. No intentó hablar de sentimientos, ni pedir perdón, ni siquiera mencionar el terror por el que él mismo había pasado. En su lugar, pasó cada momento libre con los niños, integrándose tranquilamente en sus rutinas, como si hubiera estado allí toda su vida. Asistió a las reuniones escolares con Emma, trajo bocadillos para su clase, ayudó a Liam a construir un complicado rompecabezas de dinosaurios y le enseñó a Oliver cómo volar un avión de papel a más de 10 pies. Por las noches, después de que los niños se dormían, él salía al porche del dúplex de Emma, con las manos metidas en los bolsillos, y esperaba a que ella se uniera a él o lo echara. Ella nunca lo echó, ni una sola vez. Una noche, cuando el aire era lo suficientemente cálido como para sentarse afuera sin chaquetas, Emma salió al porche con 2 tazas de té. Ella no había tenido la intención de traerle una, pero algo en la noche tranquila y la forma en que él estaba bajo la tenue luz del porche hizo que su corazón se ablandara de una manera que ella ya no intentaba resistir. Él se giró cuando escuchó que la puerta se abría. La sorpresa parpadeó en sus ojos cuando ella le extendió una de las tazas. Él la aceptó suavemente, como si fuera algo frágil. Por un momento, ninguno habló. Estuvieron de pie uno al lado del otro, observando el tenue resplandor de las farolas y escuchando el distante chirrido de los grillos. Era pacífico, casi demasiado pacífico, dejando a Emma con la inquietante sensación de que algo importante flotaba entre ellos, esperando ser reconocido. Ella se abrazó a sí misma, insegura de por dónde empezar. William fue quien finalmente rompió el silencio. «Todavía los veo en mi mente», dijo en voz baja, «junto a ese arroyo,
fríos, asustados, llorando. Tragó saliva. Su voz se espesó. No puedo dormir porque cada vez que cierro los ojos pienso, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos llegado un minuto tarde? ¿Qué hubiera pasado si no los hubiéramos escuchado? Emma sintió un escalofrío recorrerla, pero se acercó. No se alejó. Estábamos allí, dijo en voz baja. Llegamos a ellos a tiempo. Él asintió, aunque el miedo no abandonó del todo su expresión. Lo sé, pero es diferente para mí. No estuve allí durante los primeros 5 años de sus vidas. Me perdí todo. No me gané su confianza. No me gané el derecho de ser su padre. Ella se volvió hacia él bruscamente, sorprendida por la cruda confesión. William, no digas eso. Estás aquí ahora. Él dejó escapar un suspiro que tembló ligeramente. Me temo que no importará. Me temo que cambiarás de opinión, que decidirás que he causado suficiente daño, que un día me dirás que los niños están mejor sin mí. El pecho de Emma se apretó ante la vulnerabilidad en su voz. El hombre que una vez se escondió detrás de la frialdad, ahora temblaba de miedo a perder a la familia que acababa de encontrar. Ella dio un paso más cerca, atraída por un instinto que ya no combatía. Yo no haría eso, dijo, a menos que me dieras una razón para hacerlo. Él la miró entonces, realmente la miró, como si buscara algo en su expresión que había tenido miedo de esperar. Emma, dijo suavemente, sé que te lastimé, sé que te causé más dolor del que nadie debería haberlo hecho. No espero que me perdones, no espero que me ames de nuevo, pero necesito que sepas, nunca dejé de amarte, ni por un solo día. Traté de convencerme de lo contrario, pero es la verdad, y me aterroriza porque no sé si alguna vez podrás mirarme de la misma manera. Su aliento se cortó. Ella había imaginado que él decía esas palabras antes, en los primeros días después de que le rompió el corazón, pero en aquel entonces se habrían sentido como una ilusión cruel. Ahora, al escucharlas con sinceridad en lugar de arrogancia, después de todo lo que habían sobrevivido juntos, se sentían como algo peligroso y hermoso. No sé si puedo olvidar, admitió, pero estoy cansada de fingir que no siento nada. Verte con los niños ha cambiado las cosas. Verte luchar por ellos. Veo a alguien que no sabía que existía. Él se acercó, lo suficientemente lento como para darle tiempo de retirarse. Ella no lo hizo. Quiero construir una vida contigo, dijo, su voz firme pero temblando por dentro. No la vida que casi tuvimos, una mejor, una donde yo sea el hombre que debía haber sido desde el principio. Quiero estar aquí todas las mañanas, todas las noches. Quiero ser parte del mundo de nuestros hijos, y quiero ganarme mi lugar en tu corazón de nuevo, sin importar cuánto tiempo tome. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no por tristeza, sino por la abrumadora comprensión de que ella le creía. Después de 5 años de silencio y desamor, después del miedo y la ira y la pérdida, ella le creía. Ella tomó una respiración temblorosa y susurró, «Entonces no me apresures, déjame llegar a ti a mi propio tiempo». Sus hombros se relajaron y su expresión se suavizó con un alivio palpable. «Esperaré el tiempo que necesites», dijo, «incluso si es para siempre». Ella dejó escapar una risa suave, aunque su voz vaciló. «No será para siempre». La luz del porche parpadeó sobre ellos, y en ese pequeño y frágil momento, algo entre ellos cambió permanentemente, casi imperceptiblemente, pero innegablemente.
William extendió la mano suavemente y le metió un mechón de cabello detrás de la oreja. Ella no lo detuvo. Dentro de la casa, Liam se movió en su sueño y murmuró algo ininteligible. Emma se giró hacia el sonido, instintivamente lista para ir a él, pero William le tocó el brazo suavemente. «Voy a ver cómo están». Ella lo dejó ir. Lo vio desaparecer dentro. Vio cómo el hombre que una vez la rompió se convertía en el padre que ella siempre esperó que pudiera ser. Y mientras estaba sola en el porche tranquilo, escuchándolo susurrar suavemente a sus hijos, sintió que algo dentro de ella sanaba, no por completo, no al instante, pero lo suficientemente profundo como para que ya no la asustara. Cuando él regresó afuera, dudó en el umbral. «Están bien», dijo. «Durmiendo». Emma asintió. Luego dio un paso hacia él sin pensarlo 2 veces. Pareció sobresaltarse cuando ella apoyó suavemente su frente contra su pecho, pero luego sus brazos se levantaron lentamente, con cuidado, rodeándola como si estuviera hecha de algo precioso y frágil. Ella cerró los ojos, permitiéndose respirar la calidez de él, el latido constante bajo su oído, la sensación de ser sostenida por alguien que había luchado para volver a su vida con sinceridad y paciencia. No era perdón, no era una promesa, pero era un comienzo real, frágil, lleno de esperanza. «Tomémoslo un día a la vez», susurró ella. Él apretó los brazos a su alrededor, su voz temblando de emoción. «Un día a la vez. Puedo hacer eso». Y mientras la noche se instalaba a su alrededor, Emma se dio cuenta de algo que había tenido miedo de aceptar hasta ahora. El hombre que la sostenía ya no era un recordatorio de su más profundo desamor. Él era la posibilidad de un futuro que nunca se atrevió a imaginar, uno construido no sobre la perfección, sino sobre el crecimiento, la humildad y el amor ganado con dificultad. Por primera vez en 5 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su historia no estaba terminando. Estaba finalmente comenzando.